A primera vista, la hidrología y la glaciología podrían parecer mundos distintos, pero no lo son. Al final, hablamos de agua en sus distintos estados. Y en Chile, donde la mayoría de las cuencas hídricas nacen de la cordillera de los Andes, entender la nieve y el hielo es una necesidad, justo como nos comparte nuestro invitado de esta ocasión. En este episodio hablamos con el ingeniero civil e investigador chileno Álvaro Ayala, especializado en hidrología y criósfera. Álvaro nos cuenta cómo desde la ingeniería civil y la hidráulica se fue acercando cada vez más a las ciencias de la Tierra, hasta llegar a estudiar cómo se mueve el agua, cuánta agua hay y cómo podemos estimar su disponibilidad en escenarios de sequía y cambio climático. Acompáñanos a descubrir el rol de los glaciares en una cuenca hídrica, cómo la combinación de datos satelitales, meteorología y modelos matemáticos puede ayudarnos a estimar la disponibilidad de agua y por qué es clave que estas herramientas científicas y tecnológicas sean accesibles para todas las personas, especialmente para quienes toman decisiones. Contribución hídrica, penitentes y megasequías, glaciares como cuentas de ahorro, preparación, organización y tecnología. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan y buenos días, Álvaro. Te agradecemos muchísimo que estés aquí el día de hoy con nosotras en esta entrevista y estamos muy emocionadas de todo lo que vamos a aprender. Nos gustaría comenzar esta entrevista como comenzamos siempre y es con una pregunta y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Álvaro Ayala? Gracias por la invitación. Claro, muy filosófica la pregunta, ¿no? Cuesta responderla. Bueno, claro, dijiste, soy Álvaro Ayala, soy un investigador e ingeniero, originalmente de Chile, especializado en el tema de hidrología y del ciclo hidrológico. Y dentro del ciclo hidrológico, lo que más he estado estudiando han sido los glaciares y la nieve. Entonces, la parte de la criósfera, aparte de eso, bueno, claro, soy también una persona, vengo de Chile, he vivido en Suiza ya varios años, ahora estoy de vuelta después de un periodo en Chile. ¿Qué más? Me encanta la música, soy músico aficionado, intento serlo, me encanta ir a la montaña, quizás de ahí por ahí nació un poco el interés también por la parte de la nieve y los glaciares. Me gusta aprender idiomas, o al menos trato de aprenderlo, y claro, eso podría decir. Y ahí en Suiza hay como 4 idiomas oficiales, ¿no? ¿Hablas alguno de Sí. esos o todavía no? La expresión Sí. sí. Se supone que hablo alemán, entiendo bastante, pero es difícil, me ha costado el alemán. Eh, Entiendo, yo también. Se supone que lo hablo. Además, en Suiza existe un dialecto, ¿no? En la parte alemana de Suiza, la gente oficialmente tiene el idioma alemán. Eso significa que los diarios, la televisión, la radio, todo está en alemán, los documentos oficiales. Pero en el día a día, en la vida diaria, la gente ni habla alemán, nada, solo habla su dialecto, que es el dialecto de Suiza. Y es aún más difícil de entender, porque es muy específico y cambia incluso de pueblo en pueblo. Así que eso ha sido difícil. Pero aquí estoy luchando. Sabes que a veces a mí me preguntan sobre, y me disculpo de antemano si es un mal chiste, pero a mí me preguntan a veces cómo es que nos entendemos en el español de América Latina y el español europeo y que si hablamos todos lo mismo. Y pues no, ¿verdad? Siempre te explico cómo no, pues sí hay variaciones entre los países de América Latina. Y siempre hago la broma cuando me preguntan a alguien que habla alemán, ¿no? De Alemania o de Austria o de Suiza, que qué tan diferente puede ser. Y siempre les pongo de ejemplo Chile y les digo así como el español chileno es como el alemán suizo. Así como nadie lo entiende, pero entre ellos se entienden y se supone que es español, se supone que es alemán. No, por ahí va, pero no tanto, diría yo. O sea, en Chile, claro, tenemos un dialecto bastante fuerte, sobre todo entre nosotros, ¿no? Ya cuando hablamos con personas, otras personas de Latinoamérica, es como que lo neutralizamos un poco, o aprendí a neutralizarlo un poco, pero en Chile es bastante fuerte, pero no es tan lejano del español como el suizo del alemán, pienso.
Porque el dialecto suizo del alemán oficial es muy, pero muy lejano. Bueno, de hecho, un alemán no lo entiende para nada. Cuando llega se demora como, no sé, 4 o 6 meses en soltar el oído y empezar a entender lo que hablan. Mi esposo tiene una prima que está viviendo en Suiza y llegó de visita a Guatemala y me recuerdo que algo que pasó bien raro es que ella me estaba explicando que incluso la forma en la que ellos formulan las oraciones es distinta a como el alemán común formula las oraciones. Ponen algunas cosas, algunas partes de la oración antes que las otras y yo la estaba escuchando hablar con otra amiga de ella y entendí todo lo que dijo y llegó conmigo y le dije así como que estabas hablando de tal y tal cosa y me dice, ¿entendiste? Ay, ¿cómo? Y yo, de alguna manera entendí, no tengo ni la menor idea de cómo, pero te entendí lo que hablaste. Qué pánico me dice porque ni siquiera estoy hablando alemán alemán, estoy hablando alemán dialecto y le digo, pues algunas palabras más La dos parecidas a traducciones. cualquier cosa van a tener ustedes porque entendí lo que dijiste, pero sí es súper diferente. Sí, bueno, a veces con el contexto y si sabes más o menos de lo que están hablando, uno puede como imaginarse un poco. A veces funciona, a veces no Sí. funciona. Ujú. Bueno, y decías que también sos músico aficionado. ¿Qué otras cosas haces? Digamos, ¿tocas algún instrumento o qué haces en tu tiempo libre cuando no estás haciendo, pues, hidrología como tal, investigaciones? Sí, no, bueno, eso lo dije por nombrar algún pasatiempo, sí. Antes tocaba guitarra cuando más joven, hace algunos años, tocaba mucho más que ahora. Y no sé, así como bien aficionado, rock, folk, y cosas así, como, no sé, desde chico, no sé, desde como los 12 años empecé a tocar. Es bueno tocar un instrumento, ¿no? Siempre es bueno conocer. Todavía me ayuda a relajarme, agarro la guitarra un rato y uno se relaja, piensa en otra cosa, no sé. Bueno, y nos mencionabas ya entrando un poquito más como al área profesional, que eres ingeniero. ¿Es ingeniero en hidrología o ingeniería en qué fue lo que estudiaste tú? Claro, ingeniero civil. Civil. Y Ingeniero pues, civil, claro, bueno, no sé, me iba bien en matemáticas del colegio, como lo típico, ¿no? Y opté por la ingeniería como por algo más aplicado, pensando en esos años como en, ya, bueno, para asegurar como un trabajo, no sé, como algo más tradicional en vez de ir a una carrera científica como completa, ¿no? Como más, no tan aplicada, digamos. Así que me decidí por la ingeniería, que además me daba algunos años más para decidir el área, porque había como una especie de plan común. Y después de eso, poco a poco, claro, me fui interesando más por la parte del medio ambiente, entonces había una especialidad que era en ingeniería ambiental y ingeniería civil con especialización en hidráulica, en ingeniería ambiental. Y me llamó mucho la atención y dentro de eso, claro, la carrera era bien dura en la parte de obras civiles y todo eso, entonces había que, esa carrera clásica es como construcción de canales, represas, toda obra civil que tenga que ver con el agua. Pero dentro de eso, cuando uno calcula o diseña las obras civiles, siempre hay que calcular cuánta agua va a venir efectivamente por la obra civil, ¿no? Y ahí nació incluso la hidrología, que es el estudio de cómo funcionan las cuencas, los ríos, cuánta agua viene durante las inundaciones, las sequías. Y me fui yendo un poco más por esa área. Y como en Chile la mayoría de las cuencas nacen de la cordillera y allá hay nieve y glaciares, como que fui convergiendo un poco a esa área, alejándome un poco de la ingeniería yéndome un poco más al área de ciencias de la Tierra. Bueno, y para comenzar entonces, ¿en qué momento de tu salto entre el colegio, o no sé si le dicen colegio ya también, entre el colegio y decidir la universidad, dijiste que querías algo que te gustara la matemática, que querías algo que te diera un trabajo estable y demás? Pero hay mucha gente que ingeniería no es como que lo primero en lo que piensan o como que lo que descubren de primera mano. ¿Cómo escogiste tú específicamente ingeniería? ¿Cómo descubriste la ingeniería y por qué específicamente la civil y no cualquier otra ingeniería? Porque cualquier otra lleva igual bastante matemática. Sí, no sé, fue un poco. A mí me encantaba mucho en el colegio leer, leía mucho y me interesaba por hartos temas, pero finalmente, como me iba bien en matemáticas, quizás fue como finalmente la decisión, no sé, pensando, bueno, puedo dedicarme a esto y siempre mantener la parte de humanista viva de alguna otra forma, ¿no? He tratado de hacerlo, pero no sé si lo he logrado.
Pero sí, y finalmente la ingeniería que elegí también era de indeciso. Yo creo que era muy indeciso en ese tiempo, quizás todavía lo soy, no sé. Y como esa ingeniería me daba algunos años más, porque había que entrar y hacer un plan común de como dos o tres años de estudio como de matemáticas, física, de áreas más básicas. Y ahí todavía uno podía pensar y finalmente funciona muy bien porque te permite entrar a la universidad y ahí, estando ahí, ya puedes ver los diferentes departamentos, puedes ir conociendo a los profesores y después tomar la decisión de la especialidad misma, ¿no? Me gusta ese sistema, te permite como, te da un tiempo más para decidir. Sí, qué buenísimo, la verdad. Creo que en Guate no funciona tan así. O sea, y creo que es un año común, pero ya casi que de entrada tienes que saber a qué quieres ir, ¿no? Y me llama la atención que antes, cuando te estabas presentando, dijiste también que te gustan las montañas, ¿no? No sé si te referías específicamente como a hacer hiking o solo ir como al pie y verlas o qué exactamente. Pero digamos, cuando mencionas eso fue desde siempre, me imagino, tal vez por haber crecido en Chile, ¿no? Que pues nunca he estado en Chile, pero por la geografía y lo que sabemos, me imagino que los Andes son fáciles de ver desde casi cualquier ciudad principal, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero tu Sí, relación con sí. las montañas es desde siempre y por eso fue como tal vez el interés ya en la carrera de irte a la glaciología o surgió esto más en la carrera. Las dos cosas, bueno, es verdad lo que dices, que desde Chile, claro, como que uno tiene la sensación de que siempre hay algún cerro o alguna montaña cerca. Y en Santiago, donde crecí yo, claro, tiene una vista bien bonita a la cordillera cuando no está contaminado, porque Santiago es una ciudad con bastante mala calidad del aire y a veces no te deja ver la cordillera. Pero, por ejemplo, después de un día de lluvia, se ve preciosa la cordillera con la nieve, con el aire más limpio y claro. Bueno, el aire sucio es más bien en invierno, después en primavera y verano tiene mejores condiciones. Y mi familia no tenía nada de montañera, ni como de ir al cerro, ni nada, pero sí, o sea, era evidente que estaba la cordillera ahí, y uno siempre la ve y es como un fondo bonito y siempre me llamó un poco la atención qué pasaba ahí, cuando nevaba, cuando llovía, se ve muy bonita. Y lo que sí, siempre hacíamos como tipo de paseos, pero nada muy deportivo, pero no sé, típico como familia que a veces iba a algún valle, a algún cerro a dar una vuelta, pero nada muy especial. Y después en la universidad, ya más grande, empecé a hacer ya montañismo, tampoco muy duro, pero empecé ya a meterme ya más a los cerros, aprendí el tema, y después ya trabajando, como ya al final de mi estudio, empecé a participar en proyectos de hidrología de montaña. Entonces me tocó ahí mucho ir a empezar a hacer monitoreo, a medir cuánta nieve caía, a ver estaciones meteorológicas en la cordillera. Entonces fue más bien paulatino, pero siempre estuvo la cordillera ahí, digamos, como fondo, quizás, llamando de alguna forma. Esperándote. Sí, Qué interesante, la verdad a mí me parece, justo hablábamos en un episodio que, bueno, cuando este episodio salga ya va a estar publicado con un argentino, el doctor Lucas Ruiz, no sé si lo conoces, yo. sí, sí, sí. Y justo nos contaba algo similar, que para él era el amor de las montañas desde chiquito. Y decía, sí, pues es natural que me interesara la geología, pero no es tan natural, ¿no? O sea, que nos guste algo de niños no quiere decir que vamos a, de grandes, 17 años más tarde, decir voy a estudiar esto, ¿no? Si no creo que habría más científicos en el mundo, pero me parece muy interesante cómo hemos aprendido todas estas relaciones con los glaciares, con las personas que hemos Mm. entrevistado que estudian glaciología, o incluso con Hilaria, ella creció en los Alpes, cerca de los Alpes, y No. nunca le interesó la geología hasta que se mudó a España, entonces yo decía, ¿cómo puede ser, no? Me parece muy interesante todos estos caminos que de muchas formas se puede llegar a las ciencias y a las ingenierías, ¿no? Y Hay un tema del acceso también a la montaña, por lo menos en Chile, que, por ejemplo aquí en Europa uno siente que la gente tiene una relación mucho más cercana a la montaña y está como en su cultura y en el acceso y está todo para acceder y ir rápidamente a los centros de esquí, de senderismo, yo creo que muy cerca de cada suso hay como un sendero bonito para conocer. Y en Chile, no sé, es como un poco más, está como el fondo de la cordillera, que se ve muy bonito, pero la gente, la mayoría de las personas no va, ya sea por acceso, por conocimiento. Yo pienso que algo que está pendiente es motivar un poquito más a la gente a que vaya a la montaña y a mejorar los accesos, porque tampoco son buenos. Hay muchas propiedades privadas que están cerradas, entonces no se puede acceder, o hay malos caminos, o es caro, no hay fondos para llevar a la gente, y algo que está pendiente y quizás tendríamos más gente estudiando la montaña.
Buen punto, ¿no? También es cuestión de privilegios y acceso, el poder tener esta cercanía a estos ambientes de otras formas, ¿no? De formas de pasatiempos y que puedan desarrollarse otros intereses. No lo había pensado así, la verdad que... Y sí, es igual en Guatemala, ¿no? O sea, incluso personas que viven cerca de ciertas áreas naturales protegidas, pero no tienen el acceso o el interés en usarlo como algo, tal vez como nosotros lo vemos, ¿no? Como algo recreacional Mm. o algo así, ¿no? Que creo que necesitamos hacer todo un episodio sobre este tema. Pero venimos aquí a hablar de hidrología y entremos a la hidrología entonces. Ya sabemos cómo es que llegaste más o menos ahí del pregrado a la ingeniería civil y en la ingeniería civil el interés con estas cosas. Ya nos mencionabas un poquito que en algún momento finalmente tuviste que ir a ver las estaciones meteorológicas en las montañas y todo esto. Y ya vamos a llegar a qué es lo que haces tú en campo o en laboratorio o en el escritorio, porque sabemos que también trabajas con cuestiones satelitales, ¿no? Y lo que a mí me da curiosidad es qué es la hidrología dentro de la glaciología. Yo pienso en hidrología y pienso justo en el agua líquida en los ríos superficiales, pero estos últimos meses hemos aprendido justo que hay agua como por debajo del glaciar, que hay agua que se infiltra en el glaciar, que hay agua en distintas formas en los glaciares que todavía nos está costando comprenderlo y cómo se estudia esto, ¿no? ¿Cómo estudias el agua subglacial, por ejemplo? Cuéntanos un poquito cómo es la hidrología de glaciares. Claro, bueno, como tú decías, en un glaciar, bueno, todo es agua, ¿no? En el fondo hay agua congelada solamente, ¿no? Y cuando se derrite, que ese proceso pasa principalmente en la superficie, se genera agua ya en estado líquido y esa agua tiende en general a infiltrarse en el glaciar, ya sea por grietas o mulans, los mulans son como una especie de agujero en el hielo por donde el agua baja como en una especie de remolino. Viene del francés, creo la palabra, y mi francés es pésimo, así que no sé si lo pronuncio bien, pero creo que quiere decir como remolino, creo. Y por ahí baja el agua, podría llegar hasta encontrarse con el lecho del glaciar. Para recordarlo, el lecho del glaciar se refiere a la superficie por la cual se ha desplazado o se desplaza un glaciar. Por lo general, es suelo cubierto de rocas y sedimento. Y ahí suele circular sobre el lecho hacia abajo hasta ya salir del glaciar. Y esa agua hay varios procesos físicos donde el agua del glaciar cambia algunas propiedades que están en el lecho, principalmente la presión. Entonces, cuando se genera agua y circula por abajo, tiende a reducir la presión, digamos la presión del hielo contra el lecho. Y eso hace que el hielo pueda deslizarse más fácilmente por sobre el lecho. Y eso es muy físico, de hecho. Hay hartas partes de física ahí. Hay gente en glaciología que se dedica en detalle a esto. De hecho, no es mi caso, aunque yo digo que hago hidrología de glaciares. Esto es como un área bastante específica que es como hidrología subglaciar. Y son procesos muy complejos porque además es muy difícil de estudiar y poner sensores, porque es muy difícil de acceder al área que está bajo el hielo, ¿no? Claro, es muy difícil pensar cómo te vas a meter ahí qué sé yo, 40 50 metros de hielo. Entonces hay algunas técnicas geofísicas y otro tipo de técnicas para poder saber un poco qué pasa ahí. Quizás cuando yo digo hidrología de glaciares, estoy pensando más en, en la contribución hídrica que generan los glaciares hacia agua abajo. Entonces, por ahí viene un poco mi sesgo de ingeniería y hidrología, que es más pensar el rol de los glaciares en una cuenca, como elemento de una cuenca y qué rol cumple almacenando agua y después entregándola durante los periodos de rendimiento. Y en ese sentido, con lo que tú haces y agua más superficial o más como abajo del glaciar, digamos, lo que sale del glaciar, también nos encontramos con un video en YouTube de SEASA, que si no me equivoco tú estabas narrando, donde vimos pues dos cosas que te queríamos preguntar. Uno, yo pensaba que todos los glaciares eran así como una superficie súper lisa y linda y este video es una cosa llena de picos, Ya sé increíble. cuál. Y Sí. como que este río que fluía por encima de estos picos de hielo, ¿no? ¿Esto es también algo que se considera un río o se considera o tiene otro nombre? ¿Y eso es algo de lo que tú también estudias? ¿O qué? Contanos un poquito el trasfondo de este video antes de entrar más de lleno a lo que haces hoy
sacarnos de nuestra ignorancia en qué son estos picos de hielo y cómo es que estaba este río fluyendo por encima entre esos picos. Sí, no, ellos son muy, muy interesantes, muy bonito de ver. Esos picos se llaman penitentes y se llaman penitentes por la forma que tienen. Asemejan un poco a unas procesiones religiosas que se hacen en España, donde tienen como, caminan como con una especie de picos de sábana aquí. Ujú. No tiene nada que ver, pero también se parece a como lo que había en Estados Unidos de esta secta del Ku Klux Klan o algo así, aunque no tiene nada que ver. Pero por A suerte lo no mejor, a lo nombraron, mejor sí tiene algo no, que ver. quizás sí, no sé, Muy probablemente. pero está nombrado por los penitentes de las procesiones de España, por suerte. Claro, y son unas estructuras bien especiales que, bueno, se conocían de antes y creo que las primeras anotaciones científicas sobre ellos las hizo Darwin, cuando en el viaje que hizo, hay que confirmar esta información, pero creo que lo leí una vez que él, en el viaje que hizo, su viaje famoso por el mundo, en algunos momentos se bajó del barco en varias partes de Chile y en uno de esos viajes hizo viaje a la cordillera y lo observó. Y su hipótesis creo que fue que se formaban por el viento o algo así, si recuerdo bien. En efecto, Charles Darwin fue el primero en observar estas singulares formaciones de hielo en el paso de los Piuquenes en 1835, atribuyendo su origen al viento. Pero esa no fue la única teoría. En 1893 se pensó que se formaban debido a las grietas creadas por el descenso de la nieve durante los deslizamientos. En 1902 se les atribuyó a la acción del sol sobre la nieve que venía de las avalanchas. En 1908 al derretimiento por los cálidos vientos del oeste. En 1926 a la orientación electromagnética de los cristales de la nieve. En 1933 a los remolinos térmicos de aire y a la lluvia. En 1942 se llegó a entender que los penitentes eran formados por los rayos del sol que incidían en una superficie uniforme de nieve y que la sublimación era indispensable para que este fenómeno sucediera, justo como nos cuenta Álvaro a continuación. Pero bueno, en esos años no se entendía muy bien cómo se formaban, ahora ya sabemos mejor por qué. Y lo que pasa es que en esa parte de los Andes, que es como los Andes áridos o secos, el aire es muy seco, entonces mucha parte del hielo y la nieve, en vez de derretirse inmediatamente, o sea, con el calor y las temperaturas de derretirse y pasar de sólido a líquido directamente, lo que hace es pasar de sólido a gaseoso directamente, sin pasar por el estado líquido. Y ese proceso se llama sublimación, cuando pasa desde la parte del estado sólido al estado gaseoso directamente. Y eso ocurre mucho ahí en esa parte de los Andes. Y lo que pasa con esto es que la sublimación requiere mucha más energía que el derretimiento, algo así como 7 veces más, algo así. Y esos penitentes se forman porque al principio nieva, digamos, está la superficie plana, como tú decías, y por pequeñas diferencias en el terreno empieza a pasar que en la punta, en lo que está más expuesto, como eso está bien expuesto a la atmósfera y hay mucho viento y mucha radiación, mucho viento, temperaturas frías, etcétera, en esa parte empieza a ocurrir sublimación. Y en las partes más bajas ocurre derretimiento, porque se concentran los rayos solares y hay menos viento y otras condiciones, más humedad también. Y eso es como un proceso que se apoya a sí mismo. Entonces se intensifica y termina exagerando esa forma y finalmente termina en formas así que pueden ser hasta 2 o 3 metros, 4 metros de estas formas donde en la punta del penitente está ocurriendo sublimación muy lentamente y en la base está ocurriendo derretimiento, que requiere menos energía y ocurre más rápido. Entonces, como lo de abajo empieza a derretir muy rápido y lo de arriba a sublimar muy lento. Y termina generándose esta estructura, que además con la geometría tiene que ver con la posición del Sol, etcétera. Y bueno, y el resultado final es fascinante. Uno va y no, cuesta creer que hay esos como, esos, no sé, picos, puntas en medio del glaciar, y que están por todas partes. Y son súper bonitas de ver, pero es una pesadilla, por ejemplo, caminar entre ellas. Hay muchas posibilidades de lesionarse, sobre todo cuando son así tan grandes.
Eso es interesante, bonito. Sí, qué Y fascinante. Qué fascinante como poder viajar a esos lugares y entenderlo con lo que tú sabes, ¿no? O sea, como poder verlo y saber qué está pasando ahí. cuesta imaginarse por qué la causa. Yo creo que tomó varios años de investigaciones y de mediciones más o menos entender bien las causas de por qué se forman. Me preguntabas también por ese río, claro. Bueno, eso eran unos monitoreos que hacíamos a ese glaciar. Lo que se hace tradicionalmente es medir o tratar de medir el balance de masa del glaciar. El balance de masa es básicamente una ecuación que describe el flujo de masa hacia adentro, dentro o fuera de un sistema. Te recordarás quizá de la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En cuanto a la hidrología de glaciares, el balance de masa contempla cuánta agua cae en forma de precipitación sólida o líquida y cuánta se pierde por evaporación o a través de agua fluida, como en los ríos o lo que nos comparte Álvaro. Si quieres aprender más sobre el balance de masa de los glaciares y otras perspectivas filosóficas de este tema, te invitamos a escuchar el episodio número 186 con el doctor Lucas Ruiz. Y eso estábamos haciendo en ese momento. Y ese año en particular fue un año con poca nieve en invierno y mucha temperatura y mucha radiación, o sea, poca nubosidad en el verano. Y había un derretimiento récord. Por eso me acuerdo en ese video tratamos de hablar un poco de eso. En general, las partes del glaciar que se derriten son las que están más abajo porque no hace tanto frío, digamos. Pero en ese video, claro, logramos mostrar que venía agua, venían realmente arroyos o no sé cómo llamarle técnicamente, arroyos supraglaciares, algo así les dicen a veces. Sí, para no decir ríos, digamos. Y venían desde muy arriba del glaciar, incluso, no sé, por sobre los 5.000 metros. Y eso es especial, no lo habríamos esperado, porque en general el derretimiento solo ocurre abajo y en la parte de arriba espera solo acumulación o también sublimación, porque las temperaturas están bajo cero allá arriba, en general, aún en pleno verano. Pero si hay derretimiento, es una indicación de que probablemente las temperaturas ya estaban cerca de cero. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y pregunto por justo lo que acabas de decir, si esto que en teoría no se esperaba o en teoría tal vez como no debería suceder en el sentido de son nuestras reservas de agua y esto es resultado de cambio climático antropogénico. Em, yo me recuerdo la primera vez que vi algo así como, que tal vez va a sonar un poco romántico, pero una como muestra en mis manos de cambio climático cuando encontramos una especie a una altura en una montaña que no se había reportado a esa altura, sino solo vivía más abajo. Recuerdo que todas las personas en este viaje de campo estábamos como un minuto de silencio bien intenso de "Oh, ¿qué onda, verdad? O sea, esto está pasando, lo tenemos aquí. Y por eso pregunto cómo te sentiste en ese momento al ver que se está derritiendo desde arriba. Sorpresa, lo primero, preocupación, y bueno, y esa fue la razón por la que saqué la cámara y me puse a filmar, porque pensé, bueno, esto hay que mostrarlo, hay que, hay que sacarlo, que no quede solo a la vista de las personas que estábamos ahí en ese momento. Y claro, esa fue la idea. El centro científico con el que hacíamos ese monitoreo, que todavía lo sigue haciendo, es el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, el CEAZA, que está en una región de Chile, no está digamos, en la región metropolitana, está como 500 kilómetros más al norte, es una región relativamente pequeña, sin tantos recursos, y aún así han puesto inversión, el Estado y las personas de la región han puesto inversión en el centro, y se está haciendo ciencia desde ese centro, desde las regiones de Chile. Entonces, claro, la idea del centro siempre es entregar algo a cambio a la región. Y pienso que esos son el tipo de mensajes que tienen que llegar a las personas de la región, que vean, como te decía al principio, en Santiago uno está cerca de la cordillera. En esa región donde está el CEASA, la mayoría de las personas viven lejos de la cordillera y saben que es importante, pero el acceso es muy difícil. Entonces este tipo de videos, de resultados, de artículos, de lo que sea, hay que hacerla llegar a las personas para que tome conciencia de lo que está pasando con las reservas de agua de la región y que finalmente alimentan los ríos
de los cuales se abastecen después para su actividad. Y ahora que mencionas esto de llevarlo a la gente, además de esta forma que nos acabas de ejemplificar, me gustaría si pudiéramos hablar un poquito de uno de los artículos que publicaste el año pasado sobre esta herramienta Suite, para entender un poquito qué es. Y justo en el artículo mencionaba, si entendí, ahorita nos vas a explicar porque es plano que no entendí bien todo, pero que es también la idea de tener como estimaciones en tiempo real, ¿no? Precisamente para poder tomar decisiones que le puedan beneficiar a la población, ¿o entendí mal? ¿Nos puedes contar un poquito como el contexto de este No, estudio y súper esta bien. herramienta? Sí, súper bien, súper bien. Claro, ese proyecto también nació con el espíritu de poder entregar algo que no todo quede en solo artículos científicos, que finalmente a veces cuesta saber cuál es el beneficio para las personas si se publicó en una revista X. Y queríamos entregar alguna herramienta que pueda servir a la región, principalmente a los tomadores de decisión o a los agricultores, oficinas de gobierno, etcétera, quien sea que necesite saber cuánta agua va a estar disponible en los ríos durante el periodo seco. Entonces esa región tiene un clima bastante marcado, digamos, templado, con un invierno frío y húmedo y un verano seco y caluroso. Y en el verano es cuando se nota la contribución de la nieve y los glaciares, lo que se acumuló durante el invierno, que se derrite, pasa al río y ahí en verano es cuando crecen los ríos o en primavera. Y esa agua se usa para agricultura, para consumo humano, para industria, energía, etc. Entonces, para todas esas actividades necesitan tener una estimación de cuánta agua viene este verano. Y en general, como la cordillera es tan grande, lo que se tiene son, con suerte, un par de estaciones meteorológicas repartidas en los valles por donde se puede acceder. Y quedan muchas áreas sin monitoreo. Entonces, esa fue la pregunta de investigación que quisimos atacar y también al mismo tiempo, digamos, el problema el que quisimos solucionar. Y creamos esta herramienta que es bien bonita y está basada en las técnicas de asimilación de datos, se llama. Entonces, lo que queríamos hacer aquí es, tenemos un modelo matemático de cómo se acumula la nieve y cómo se derrite. Pero para que el modelo funcione bien necesitamos información y necesitamos saber información satelital. Entonces, como la información no es muy buena ahí arriba, lo que hacíamos era correr este modelo muchas veces y lo comparábamos con las imágenes satelitales. Y con un procedimiento matemático que se llama asimilación de datos, lográbamos hacer el mejor cálculo posible de cuánta agua efectivamente estaba en la cordillera. Y ya no solo en algunos puntos específicos, sino en toda la. No sé si lo quería explicar de la forma menos técnica posible. Pero claro, es una combinación en el fondo de información satelital, de este modelo matemático y de información meteorológica. Y después se combina mágicamente o matemáticamente con este método. Y si te gustaría conocer más sobre modelos matemáticos en la glaciología, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 184 con la física Hilaria Tabone. Y la gracia es que los resultados están disponibles de forma fácil, o sea, hay una parte donde se explica el método la parte más técnica, pero la plataforma misma es bastante fácil, hay un mapa donde se ve cuánta nieve hay en cada parte de la región y uno puede hacer clic en una cuenca en particular y se ve la historia de la acumulación de la nieve desde el año 2000, cómo se ha acumulado en cada invierno. Se pueden ver las diferencias, los periodos de sequía, los periodos húmedos y también una estimación de cómo está la acumulación de nieve en la temporada actual, que la idea es que pueda ser usada por las instituciones para sus cálculos. A mí personalmente me parece increíble y se lo comentaba a la ranita antes de que comenzáramos la entrevista contigo, que yo veía una presentación tuya en YouTube y tú contabas cómo habías llegado a un punto, habían visto un cuerpo de hielo y te preguntaste, ¿será que siempre ha estado así? ¿Será que no siempre ha estado así? Y muestras imágenes de cómo ese cuerpo de hielo ha ido cambiando respecto al tiempo y cómo ustedes lo pudieron ver con imágenes satelitales, cómo era que era antes y cómo es que es ahora. Me parece increíble y me parece increíble también el impacto. Hay muchas cosas de las que quiero hablar y que me encantaría tocar porque creo que el
punto al que has llegado tú me encanta y es como tú dices, esta parte en donde buscas que la ciencia que se hace también sea aprovechable para el público en general. Como te digo, tengo muchas preguntas, pero creo que la pregunta que más curiosidad me da es, ¿cuál sería tu ideal? Creo que ahí está el primer paso con esta aplicación de la que nos acabas de contar, pero ¿cuál sería tu ideal en el cual la gente pueda aprovechar la ciencia que haces y la tecnología que haces? ¿Te gustaría, yo que sé, que todo el mundo tenga esa aplicación en su casa? ¿Te gustaría que eso lo usen para tener conciencia del cambio climático? ¿Te gustaría cuál es tu ideal de cómo la gente puede utilizar la ciencia que haces para su día a día? Sí, claro, idealmente, o sea, una persona del público en general es solo por curiosidad, ¿no? Es ver la herramienta, ver cuánta agua hay e informarse. No sé si lo van a usar directamente como en su vida diaria, ¿no? Pero sí las autoridades o los usuarios del agua en general, que son muchos y que son diversas actividades, entonces mi ideal sería poder trabajar con ellos más directamente. Se habla mucho de esa palabra ahora, ¿no? Como coproducir la ciencia. Ellos tienen una visión, ellos son técnicos también, muchos son ingenieros o técnicos quizás no tienen la parte científica, a lo mejor no han estado viendo como las preguntas de investigación, etcétera, pero tienen una mirada tan aguda y conocen tan bien las cuencas y la cordillera que ellos también generan excelentes preguntas de investigación y detección de fenómenos, de cosas que están ocurriendo, de anomalías, de cambios, etcétera. Entonces, idealmente sería poder trabajar con ellos de forma cercana y a la vez también informar a las personas y saber cómo ellos también han percibido los cambios. E informarles también de cuáles han sido los cambios, de cuál es el estado actual de la cordillera y también que quizás tomen conciencia y puedan hacer algunos cambios en su día a día, si es que así les interesa, o presionar a las autoridades para que tomen decisiones pensando basado en la información que entrega la ciencia. Gracias, Álvaro. Teníamos también una pregunta que nos tiene bastante inquietas y es, ¿cómo se ve tu día a día hoy? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás investigando? ¿Todos los días te toca salir a alguna estación climática a ver qué es lo que está pasando? ¿O cómo se ve Ojalá. tu día a día? Ojalá fuera así. Bueno, ahora hace poco, ya hace un año estoy trabajando en Suiza. Mi familia de acá, mi esposa es suiza, entonces nos vinimos acá con la familia. Y claro, dejamos Chile, donde estuvimos como alrededor de 5 años en el centro de estudios que les nombraba hace un rato. Y ahora trabajo en Suiza, pero siempre con un ojo puesto en los Andes y en Chile porque varios de los proyectos de las investigaciones siguen ocurriendo allá. Un tema en el que empecé a indagar hace ya varios años es la relación entre sequías y la criósfera. Entonces, en Chile, hace ya 15 años más o menos, empezó una sequía que la han llamado la mega sequía, incluso en la prensa y también en la literatura científica. Mega sequía en el sentido de que son muchos años. Empezó cuando llevaba 5 años, ya le pusieron la mega sequía. Ahora ya van como 15 años y todavía sigue. En que bajaron mucho los niveles de precipitación y el uso del agua siguió siendo prácticamente el mismo o mayor al que había anteriormente. Entonces eso ha llevado a los ríos, a las reservas subterráneas, etcétera, a bajar mucho. Entonces la sequía es un tema muy, muy fuerte hoy en día en Chile. Además, la sequía ha sido muy extensa en el área. Antes siempre han habido como sequías locales, en un pueblo, no sé, en un área, en un valle, pero esto ha sido a lo largo de, no sé, de varios cientos de kilómetros en Chile, incluso miles de kilómetros, no sé. Esto ha motivado y ha gatillado el interés científico de diversas áreas y dentro de ellas también la glaciología o la hidrología, y lo que nos ha interesado ahí es cuál es el aporte, cuánto se ha reducido la contribución de la nieve, que es la que cae en invierno, digamos que está más relacionada con la sequía meteorológica. Cuando llueve menos, también nieva menos, entonces la contribución de la nieve ha disminuido, pero cuando la nieve falta, aparece el hielo y aparecen los glaciares, que son reservas de agua que no fueron depositadas en el invierno pasado, sino que han estado ahí
durante ya varias décadas o cientos de años incluso. Entonces, esa reserva de agua aparece específicamente cuando tenemos una sequía, en los periodos más secos. Y lo que nos ha interesado ahí también es ver hacia el futuro. O sea, cada vez que vemos, por ejemplo, en el video del que hablaba hace un rato, que el glaciar se está derritiendo y está entregando agua, y decimos, ah, qué bonito, el glaciar nos está entregando agua, ¿no? En el fondo es como usar un poquito de la cuenta de ahorro que tienes guardada y usarla porque está en un periodo de seco, con sequía y esa agua te está dando una pequeña ayuda durante este periodo. Pero si la sigues usando todos los años así, si es que sigue la sequía, si es que los glaciares siguen disminuyendo y no se nutren, digamos, en el periodo de invierno con nueva nieve, los glaciares se van a ir achicando. Entonces, una de las preguntas de investigación que nos ha mantenido ocupado el último tiempo es ¿qué va a pasar, por ejemplo, en 100 años más, cuando los glaciares sean muchísimo más pequeños de lo que son ahora y nos toque una sequía como la que estamos viviendo ahora? Ya no vamos a tener esa cuenta de ahorro que teníamos guardada de antes, sino que va a ser mucho más pequeña y hay que estar preparado para esa ocasión, en esos escenarios. Tengo una pregunta que podemos obviar si quieres. O no sé si hay una respuesta. Y es ahorita que lo último que dijiste, hay que estar preparados para esos escenarios. ¿Qué opciones tenemos para prepararnos para esos escenarios? O sea, si desaparecen todos los glaciares, ¿cómo nos preparamos para eso? Claro, bueno, que desaparezcan los glaciares no significa que se va a acabar el agua, ¿no? Es solo esta reserva que tenemos en los momentos más secos cuando más se notan, digamos, los glaciares. El resto siempre va a llover y a nevar y ahí tenemos los aportes. Pero en un escenario donde eso sea muy reducido y ya no tengamos los glaciares, bueno, hay hartas cosas dependiendo de la región, hay hartas medidas que se pueden tomar para adaptarse ya a esos nuevos escenarios. Entre ellos, por ejemplo, la agricultura, tener cultivos más sustentables que necesiten menos agua, modernizar los sistemas de riego, por ejemplo, para que no haya tantas pérdidas, mejorar la eficiencia, disminuir los usos y también mucho en la gestión, tener sistemas de gestión del agua que estén preparados para que sean rápidos en reaccionar frente a un escenario de sequía, por ejemplo, que si viene un escenario de sequía, tengamos un plan de antemano dónde se van a disminuir los usos, cuáles son los usos prioritarios, organizarse en ese sentido, construir quizá embalse o torres de agua para escenarios de escasez. En Chile se habla mucho de la desalinización, es otra herramienta que podría ser usada. Siento que tampoco es la solución total a todos los problemas, tiene otros problemas asociados. Pero en el fondo hay que tener una batería de problemas. Yo creo que el mensaje es prepararse y no despreciar el problema, como hacerse el tonto y hacer que no existe. Hay que estar preparado, organizarse, tener una batería de respuestas tecnológicas que pueda y que sepamos cómo las vamos a usar, en qué momento se van a usar y eso. Yo creo que por ahí va la solución. Y una última pregunta, aprovechándome de que sos ingeniero y has visto bastante sobre las aplicaciones de tecnología directamente en tu trabajo y cómo lo puedes hacer. No sé si esto fue algo que ya exploraste, no sé si fue algo que ya se estudió y se votó porque era imposible, pero ¿hay alguna manera de crear artificialmente glaciares? Sí, se está haciendo. O sea, bueno, técnicamente no son glaciares, diría yo. No cumple con la Estos definición gigantes. técnica, pero hay algunas técnicas que son muy bonitas y son técnicas incluso, me parece que ancestrales, no sé, o muy antiguas en los Himalaya, por ejemplo, se hacen estos... se me fue el nombre. Como injertos o algo así, ¿no? Algo así leímos hace poco de los injertos de glaciares en Karakorum, en Pakistán. ¿Así? Algo así era llamado. No, sí, esos Tal vez es son otra cosa. las estupas de hielo. Entonces claro, las estupas son, me parece que algo religioso en un principio, son como estos montículos donde me parece que tiene un sentido religioso, no estoy seguro, no quiero decir algo erróneo ahí, pero lo que existe que se ha hecho en el área de la criósfera son estas estupas de hielo. Lo que se hace es llevar agua líquida, en estado líquido, a un lugar frío y sombreado, donde pueda congelarse y se deja ahí que crezca durante el periodo frío, y eso asegura que durante el periodo de verano tienes un gran volumen ahí de hielo que puedes usar
para tus necesidades de riego o de consumo. Ahora son más bien pequeños, ¿no? No es como que vayan a alimentar, vayan a proveer de agua a toda una ciudad. Pero sí puede ser una solución local interesante, hay que investigar en qué lugares se puede hacer, etcétera. Y otra cosa que se hace ya a escala más grande es proteger glaciares del derretimiento, pero al parecer tiene problemas técnicos de costos no muy escalables, digamos, tiene problemas técnicos de costo y quizás ambientales que hay que investigar mejor. Pero lo que se hace en general es como durante el periodo de verano es tapar el glaciar con alguna malla, geotextil, algo que lo proteja al glaciar del derretimiento y así se puede mantener un poco más el hielo en ese lugar. Qué cool, qué risa, porque justo ayer estaba. A mí en la noche me dan ideas locas que yo digo, estaré hablando tontadas o realmente se podrá hacer. Y como estoy leyendo un poco de tu trabajo y todo, me empecé a preguntar así como, ¿y cómo se protegen? ¿Cómo podemos proteger los glaciares? Y justo me lo imaginaba así como que imagínate que pudiéramos hacer una plancha gigante de algún material reflectivo o cómo sería, qué sería lo que tendríamos que hacer, cómo le podemos hacer sombrita a los Sí. glaciares. Bueno, es básicamente eso, sí. No, viste, no era tan loca la idea, ¿no? Sí se hace. Yo se lo decía a mi esposo y él me dice así como que, no sé si se puede hacer eso. Y Qué búscalo. rico. Bueno, creo que lo hacen sobre todo en algunos centros de esquí, por ejemplo. Es caro, entonces se hace, creo, aquí en Suiza, en Austria, unos centros de esquí, creo, para tener como un poco más Tiempo. de nieve o extender quizá un poco la temporada de esquí, etcétera. Pero no es solo por esquí, también me parece que es por conservación y experimentos de cómo conservar un poco los glaciares. Qué cool. Ya. Pero Y después eso de algunos también, años no se ve tan ajá. bien. O sea, claro, el primer año se ve bonito porque funciona y ves que efectivamente lo que se cubrió se derritió menos que donde no se cubrió. Entonces se ve claramente que funciona. Ujú, Pero después de un par de años esto está como todo sucio y hay que ir a retirarlo, habría que renovarlo. Tiene como ujú, algunos problemas técnicos ambientales. Pero a mí en ese sentido, esto último que mencionas de los resorts de esquí y este sector económico, que también es algo pues muy importante en algunos países, ¿no? Me gusta también el enfoque, el approach, pues como que involucrar al sector privado también en la financiación o financiamiento de la ciencia y la tecnología y todo esto, ¿no? Y creo que en especial lo estamos viendo hoy día en Estados Unidos, como de la noche a la mañana se nos arrebatan los fondos federales, así que, pues no sé, como que siento que en muchos aspectos de la ciencia también hay científicos que todavía le hacen el feo al sector privado, pero pues no, ¿verdad? Podemos trabajar juntos de algunas formas y que también es interés del sector privado ser más sustentables de distinta forma y a veces también este tipo de offsetting o por lo menos pues financiar este tipo de cosas, ¿no? Que también está en el Sí. interés ahí sí que de todos los sectores. Seguro, seguro. Ahí quizás se nota mucho la diferencia entre Latinoamérica y Europa, quizás, no sé, o quizás en los lugares también que hay mayor involucramiento del sector privado, en mayor interés e interacción entre la universidad y el sector privado de recibir fondos y recibir de vuelta soluciones porque dentro de esos problemas a veces se generan problemas de investigación súper interesantes para la universidad y a la vez se puede proveer de una solución al sector privado. Entonces es algo que no, tampoco hay que descartar. En Chile al menos, no sé, quizás en toda Latinoamérica hay poco interés del sector privado en contribuir a la ciencia porque lo ven como una inversión a muy largo plazo, ¿no? No tiene utilidades cercanas en los próximos años. Entonces, como algún problema, si le pasa un problema a la universidad, se va a demorar varios años quizás en darte una solución y tú necesitas la solución más pronto. Gracias, Álvaro. Lastimosamente, ya vamos a tener que ir terminando la entrevista. Para mí ha sido increíble, he aprendido muchísimo. Me encanta la intersección entre ingeniería, creo, y lo que hemos estado aprendiendo también nosotros, nosotras en estas entrevistas, porque hemos aprendido de modelos matemáticos, hemos aprendido de cómo sí se puede ir encima de un glaciar y quedarse ahí acampando sin congelarse, o sea, hemos aprendido absolutamente todo y contigo ya vamos aprendiendo toda esta parte de aplicaciones que para nosotras era bien importante poder incluir en esta serie de episodios de glaciares. Ujú. Entonces, para ir culminando, una de nuestras primeras, últimas preguntas que hacemos es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Difícil también.
Como les decía, yo creo que era muy indeciso y quizás inseguro, estando en la universidad, quizás tenía demasiado respeto quizás por los profesores y los investigadores. Y pienso que ahí le diría que no tenga tanto respeto a lo mejor y que fuera y que tuviera la confianza de preguntar y conversar con la gente. Que eso que uno siente a veces que tiene, claro, como lo típico, que uno tiene una pregunta tonta o que no sabe lo suficiente o que mis resultados no son lo suficientemente buenos, que no se ve bien. Y no, bueno, hay que ir de a poco y los resultados muchas veces son mejores de lo que uno cree, así que tenga más confianza. Me sentí identificada. Y siento que perdí muchas oportunidades de tener buenas conversaciones por esa penita de, y que si es una pregunta pendeja y que sí, tal vez esté mal. Al final para eso está uno en la universidad, ¿no? Para aprovechar todo este conocimiento de las demás personas y platicar. Qué buen Sí, consejo. Tanto para las personas que nos escuchan jóvenes como de adultos, ¿no? Que a veces tal vez todavía nos pasa. Pues sí, vamos a... a veces ahora estoy más consciente de eso, entonces me lo digo a mí mismo como ya, no voy a ir nomás a preguntar, ¿no? Esto está bien, lo voy a presentar, no sé. Súper gracias Álvaro por ese consejo. Y ya para terminar, la última pregunta de las dos preguntas que siempre le hacemos a todos nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos están escuchando hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia y la ingeniería en tu país o en la región? Yo creo que promoviendo miradas científicas, ¿no? Como divulgando lo que uno sabe, si estás trabajando en la ciencia, divúlgalo, comunícalo, exprésalo, no te lo dejes ahí solo para ti y también conversalo con personas que no estén en el mundo científico también, esa es la idea. Quizás con los problemas de la vida diaria, trata de abordarlos con una mirada científica a lo mejor, trata de comunicar o expresar esa mirada para que sea más usada, ¿no? Quizá ahí en Latinoamérica todavía tenemos muchas reacciones o visiones de los problemas que son un poco cortoplacistas o, no sé, o basadas en personalismo, no sé, y ahí uno puede tratar de influir y opinar y tener el coraje y la valentía de poner la evidencia en el tema que sea, mostrar la evidencia científica, promover esa mirada y que no que se tome en cuenta. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotras y que recuerdes siempre la importancia de compartir las herramientas científicas y tecnológicas con todas las personas, porque la accesibilidad a la información es la base para la toma de decisiones informadas. Te agradecemos por seguir acompañándonos en esta serie de glaciología por el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, con un agradecimiento especial a nuestros Patreons por continuar apoyándonos y compartiendo recursos y preguntas con nosotras. Si tú también quieres compartir tus preguntas, ideas y más con nosotras, únete a nuestro Patreon. Pero también hay otras formas en las que nos puedes apoyar. Suscríbete a Epistemas en YouTube, Spotify o la plataforma de podcast desde la cual nos escuches. Y déjanos unas estrellitas o un review. Y por supuesto, si tú también quieres poder participar en la elección de temas y personas invitadas a nuestros episodios, enviarles tus preguntas y saber que cada semana apoyas el acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon. Como siempre, te dejamos el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, hasta la próxima.